Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para hablar temas de la actualidad. Esta ha sido una semana, la que dejamos atrás, de relativa calma, Nico, con respecto a las variables que están siempre ahí debajo de la lupa. Una, el dólar y lo que ha crecido el precio del dólar en lo que va del año. Y también algún dato alentador, ahora vos me dirás si realmente se puede leer así, en cuanto al comportamiento de los precios. Efectivamente, Pepe, de la inflación. Vamos a profundizar en ese asunto y vamos a ver cómo se está vinculando más con el poder adquisitivo, que es obviamente en realidad la consecuencia que más importa. Bueno, hablamos de inflación, sube el precio, pero ¿qué pasa con el poder adquisitivo? Ya lo vamos a estar analizando. Pero creo que es bueno hacer mención a algo que tú anticipabas. ¿Cómo ha venido el escenario financiero en estas semanas, o en estos días, mejor dicho? Porque después de la muy fuerte devaluación que procesó el Brasil y que generó también mucho ruido a nivel interno, el Banco Central salió a vender dólares para mantener el dólar más quieto ante lo que era un aumento muy grande en Brasil. Bueno, se generó una gran asimetría de precios, la gente que se fue a la frontera de Brasil a comprar, la aduana que intentaba parar gente por el camino, porque la verdad que ha sido tremendo lo que ha pasado en términos de la diferencia de precios. Estamos entrando ahora en un periodo de mayor estabilidad, dentro de una gran volatilidad cuando uno lo ve mes a mes, pero en estos días el dólar en Brasil frenó su suba, incluso retrocedió un poco, y en Uruguay ha subido muy moderadamente, pero ya se ha estabilizado por encima de los 29 pesos. Esto habla de que muchas veces es muy difícil establecer conclusiones contundentes cuando pasan las cosas, porque hay cambios muy rápidos y digamos, en pocos días, ¿verdad? Lo cierto es que Brasil y su Banco Central tiene una gran cantidad de reservas internacionales y puede operar en el mercado en cualquier momento. El Banco Central de Brasil dejó que el dólar subiera. La devaluación tiene una incidencia positiva en su economía, como en toda economía, de darle más competitividad, se abarata y puede generar un mejor escenario a mediano plazo para los exportadores. Complicación a la interna, ¿no? Obviamente, complica porque puede tener un cierto impacto en la inflación, no mucho. En Brasil la inflación sigue por abajo del 10%, y mientras el dólar bajaba en Brasil, en Uruguay subió. Quiere decir que la gran pérdida de precios relativos que tuvimos se recortó un poco, aunque todavía tenemos un problema allí con Brasil muy notorio, y lo que pasa en la frontera es un síntoma en ese sentido. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la inflación? Con este gran empuje que ha tenido el dólar en Uruguay, más allá de que el Banco Central lo salió a moderar, ¿qué pasa con la inflación? La inflación sigue siendo alta, aunque como tú bien anticipabas, en septiembre nos dio un respiro porque bajó de un 9,5% a casi 9%, 9,1% en el año móvil a septiembre. Ahora en la gráfica vemos, digamos, estas cosas se pueden analizar de muy diversas maneras, pero los datos son siempre los mismos. Es el IPC que se mide todos los meses. Lo que estamos viendo aquí es la inflación anual a septiembre de cada año. Y lo que vemos que es el peor septiembre en muchos años, es decir, la inflación más alta anual a un mes de septiembre desde el año 2007 y más para atrás incluso. 9,1%, ustedes ven allí la gráfica. Sigue siendo una inflación muy alta. Pero ¿qué pasa? Ciertamente que en Uruguay la inflación hace ya un buen rato que está por encima del rango meta del Banco Central. Lamentablemente el Banco Central no ha podido cumplir su meta. Eso le genera una cierta erosión en su credibilidad, es bastante obvio. Ha sido muy férrea esa defensa de esa meta que tiene un techo del 7% y estamos siempre por arriba del 9%. ¿No? Sí, exacto. Esto tiene mucho de las cosas hechas a la uruguaya. Si vos me permitís un poco un análisis, si se quiere, un poco menos vinculado a la economía, más, qué sé yo, a aspectos de la cultura, porque en Uruguay siempre tendemos a hacer cosas a medias, ¿no? No es un gran descalabro de los temas de inflación, ni mucho menos, pero tampoco estamos con una formalidad estricta como el Banco Central lo ha pretendido con su meta. La mantenemos allí, digamos, un poco por encima, pero no en un escenario tan malo. Hay causas de fondo de por qué la inflación se mantiene. Un aumento del gasto, una indexación que a todo nivel en la economía está establecido. ¿Y qué es lo que hace? Hay un aumento en un determinado rubro de precio. Vamos a suponer las frutas y las verduras, que es coyuntural, después bajan. Pero como hay indexación, ese aumento se traslada después a todo el resto de los precios en una determinada proporción. Entonces se genera un mecanismo de aumento que después es muy difícil de deshacer, porque hay ajustes salariales, convenios salariales, ajuste de tarifas, el ajuste de la jubilación, entonces todo tiende a indexar los aumentos, a incorporarlos, y es muy difícil echarlos afuera cuando hay un retroceso en los precios. Sí, ¿no? me hace acordar cuando decías eso, el planteo que ha hecho históricamente, por lo menos en los últimos años, el Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, que habla de la formación de los precios en Uruguay, ¿no? Exacto. Y un cuestionamiento allí a, bueno, ¿a quién se queda de repente con ese tipo de cosas cuando pasan? Ese es otro enfoque, es decir, bueno, en el precio, ¿por qué es que sube tanto la pasta de diente o los fideos? ¿Quién se está quedando con esta plata del aumento? La verdad es que ese es un enfoque que sin duda es importante, ver cómo se reparte en la estructura el precio, pero a mi juicio lo principal es la dinámica que se ha dado justamente en los mecanismos de indexación
y en lo que ha sido los altos niveles de consumo que, lógicamente, hasta el propio presidente del Banco Central, Mario Vergara, lo ha reconocido, con una expansión tan grande que ha habido de la economía en estos años y tan grande del consumo, realmente es difícil mantener la inflación muy abajo o mantener la inflación bajo control en el rango, a no ser que sea con medidas muy fuertes desde el punto de vista de la restricción monetaria, cosa que tampoco se quiere. Ahora, acá hay un dato, una gráfica que vamos a compartir que es la siguiente, puede resultar un poco más alentadora. El tipo de cambio en Uruguay ha variado muchísimo en estos años. Ha tenido bajas muy fuertes y ahora ha tenido una suba muy grande. Y aún así, y a pesar de que la inflación está fuera del rango, se ha mantenido muy estable. Se ha mantenido en el entorno del 8%, nunca ha llegado mucho al 10%. Cada vez que ha llegado al 10% se ha instrumentado alguna medida coyuntural para bajarla. Entonces, a pesar de las fluctuaciones, hay una cierta estabilidad de precios en Uruguay, cuyo nivel es superior al deseable, pero la hay. El desafío ahora es ver si se puede realmente, en un escenario de economía más tranquilo, de crecimiento menor, si se puede efectivamente llegar al rango meta. Eso se develará en los próximos meses. El ministro Torri ha dicho, bueno, en estos meses va a haber una desaceleración de la inflación. Vamos a ver cómo y en qué medida. Lo que ha pasado hasta septiembre, lo vamos a compartir aquí, es que sigue habiendo, vamos a compartir en los siguientes cuadros, los componentes, ¿verdad?, de la inflación. Vamos a centrarnos primero en los alimentos, que son los precios que todos los días se enfrenta la gente y que responde por el 26% de la canasta del IPC. O sea que los alimentos son importantísimos y además Uruguay, como es un productor de alimentos, también exportador, siempre es muy sensible todo este tema. Y la verdad es que, salvo excepciones, ahí tenemos a los lácteos que habían subido mucho, ahora su nivel de aumento ha bajado, pero las carnes, los panes y cereales... comportamiento en el mes de septiembre, ¿verdad? Esto es el año móvil a septiembre. En realidad, en septiembre, el aumento de los alimentos fue menor al de septiembre del año pasado y es una de las principales razones por las cuales bajó la inflación, porque eso permitió compensar el aumento del boleto, que fue importante, y algunos otros aumentos. Pero los alimentos como que desaceleraron su aumento. Este es el último año cerrado a septiembre. Exacto. Bueno, en ese último año las carnes en promedio aumentaron más de 11%, panes y cereales 9,5%, las frutas y hortalizas, que son muy volátiles, algo más del 10%, y los lácteos menos un 7%. Esto, a mi juicio, tiene algunos elementos que de alguna manera vos mencionabas. Los sectores del agronegocio en Uruguay son exportadores y cuando hay un aumento de precios, en parte se traslada al mercado interno. Y además, si aumenta el dólar, también hay una presión por allí. Por lo tanto, mirando desde ese punto de vista, la verdad es que los precios de los alimentos se hayan mantenido en este entorno hasta puede tener una lectura positiva. Pero, ¿qué pasa? Los alimentos que llegan al público tienen un componente del productor muy bajo. En todos los casos, bastante inferior al 50%. Es decir, en el caso de la carne podría ser hasta de los mayores, porque la carne no tiene tantos niveles de transformación, pero impuestos, distribución, lo que puede estar en los márgenes de industria frigorífica, los minoristas, se llevan más del 50% seguro. Y en el caso de frutas y hortalizas, bastante más. Y ahí hay aumento de costos salariales, tarifas, costos en general de la economía que pesan en esos aumentos. Los alimentos son un sector de la economía muy importante y todo eso lo absorbe. Cuando decimos, bueno, los combustibles suben y tiene incidencia en los costos. Sí, claro, y después se refleja en este tipo de cosas. ¿Qué pasa con otros precios de la canasta de consumo? Bueno, restaurantes y hoteles, acá no estamos hablando de recreación y gasto superfluo. Es un sector muy importante que tiene que ver con servicios, hotelería para el comercio, etcétera, casi 11%, vivienda y transporte entre 9 y 10%. Y después hay sectores que siguen ayudando a que la inflación sea menor. Si no fuera por el comportamiento de la vestimenta, el sector salud, que está muy tarifado, ahí hay una explicación. Hay una reglamentación, tiene Exacto, que decir eso, ¿no? eso tiene una explicación. Y comunicaciones que se han mantenido chatos, si no fuera por esos sectores, la inflación sería notoriamente superior al 10%. Entonces hay que ver toda la canasta de precios. El CINVE hace una medición de lo que se llama la inflación tendencial. Deja fuera carnes, frutas y hortalizas y las tarifas públicas, como diciendo, bueno, estos elementos son volátiles y además las tarifas no responden a la dinámica de inflación, digamos, de oferta y demanda, sino que responden a decisiones políticas. La dejamos afuera y lo que le da la inflación tendencial al CINVE es aún así una baja del 9,8 al 9,4, lo cual es un dato alentador también en el sentido de que la inflación puede estar cediendo. De todas maneras, la batalla no está ganada. Además, ahora, claro, los trabajadores empiezan a negociar en los consejos de salario y lo que ven es que la inflación está siendo superior a las pautas promedio que venía dando el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, allí hay todo un tema que se expresa en lo que vamos a ver ahora y es la evolución del salario real.
¿Qué es el salario real? Es la evolución de la diferencia entre el salario nominal, lo que a cada trabajador le dan en el bolsillo, en promedio, y lo que aumentan los precios. Si los precios en promedio aumentan más que el salario, lo que tenemos es una caída del salario perdiendo real. el poder de compra ahí. Y fue lo que pasó en el mes de agosto, que es el último dato que tenemos, y aquí lo vemos. Este es el dato del salario real a agosto de cada año. No tenemos el dato de septiembre porque todavía no se encuestó. Pero por primera vez en muchos años hay una caída interanual. En el promedio del año el salario real todavía da un aumento del 2 y pico %, cuando promediamos, digamos, enero a agosto. Pero medimos agosto a agosto y la inflación en ese año móvil fue superior al aumento promedio del salario. Y eso ya es una suerte de luz amarilla. La verdad es que esto es una mala noticia para todo el promedio de los trabajadores. Y claro, hay muchos sectores que tienen su salario protegido porque tienen aumentos, digamos, indexados por inflación o, digamos, gremios fuertes. Pero seguramente este salario real en promedio que baja lo hace porque incorpora muchos sectores de trabajo que tal vez no están tan sindicalizados o son sectores nuevos que están mostrando un salario que o no aumenta o aumenta por abajo de la inflación. Y entonces hace que el promedio baje. Es la verdad un elemento que es negativo, que puede estar reflejándose en un menor consumo, porque evidentemente si el salario real vemos que no llega a cubrir los precios, eso notoriamente tiene la contracara una baja en el consumo. Ahora, claro, después de la gran expansión que hubo el salario real hoy en Uruguay está en sus mayores niveles en 40 años, y dada la situación de la propia economía, con una necesidad de ajustar un poco y digo un poco porque el gobierno se ha dispuesto a mantener un cierto déficit fiscal, pero la verdad que hay que atenderlo, y un escenario externo más complicado, la verdad que siendo realista, uno no podría llamarle la atención que haya un cierto mantenimiento o hasta un pequeño ajuste en el salario real. Lo negativo sería que esto se agudizara. Esperemos que esto no sea así y que la economía pueda sostener una actividad que permita mantener el salario y eventualmente volverlo a dinamizar, volverlo a subir, cosa que yo creo va a pasar más bien a mediano plazo. Tal vez hay que esperar el año que viene y el otro, a ver qué nuevos elementos de base de crecimiento tiene la economía uruguaya. Bien, tenemos un cierre del año con elementos para seguir mirando, ¿no? Están negociando 57 mesas en los consejos de salario del sector privado, se habla de una baja de los combustibles en estas horas, una posibilidad, y también, bueno, habrá que ver si eso lleva a que se impacte en la inflación. También se habla de un posible acuerdo nuevamente de precios, ¿no? Efectivamente, y son todas variables que están todas en juego, todas haciendo algo de ruido. Ahora, lo fundamental en el fondo es mantener lo que se ha ganado hasta ahora en materia de ingreso promedio de la población y que la economía siga creciendo, porque ahí hay altos niveles de incertidumbre. El gobierno tiene sus proyecciones, 2,5%, pero la verdad es que eso no está garantizado. Hemos crecido mucho por las inversiones que hemos tenido, la demanda externa, el crecimiento del mercado interno, pero ese es un ciclo que pasó. ¿Dónde van a estar las bases de crecimiento ahora de la economía uruguaya? Bueno, tal vez en esos sectores, pero por lo pronto más moderadas. Veremos qué pasa. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.